Bueno, entonces, el día de hoy prácticamente es lo de métodos por parámetros en C#, ¿sí? Vamos a crear un nuevo proyecto y aquí le vamos a colocar, se lo voy a cambiar esto porque ahorita los ejemplos los he estado guardando prácticamente en la carpeta repos de... Vamos a buscar aquí nuestra carpeta, aquí está. Muy bien. Fíjense, pues esto es parte de lo que les he estado recordando. Seleccionan la carpeta donde están guardando sus proyectos y ahí se va a crear la carpeta del proyecto. Algunos todavía tienen error en esto y me mandan solo un archivo, una parte del archivo del proyecto y eso hace que no funcione correctamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a venir y vamos a trabajar nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1, métodos por parámetros. Vamos a quitar el acento aquí. ¿Listo? Entonces, esta carpeta es la que se va a crear cuando generamos el proyecto como tal. Muy bien. Ahí está. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Voy a tratar de explicarles lo más que pueda esto y aprovechen a preguntar si tienen dudas para que entiendan. Vamos a empezar así con algo elemental. Vamos a ver. Vamos a ver. La última vez había un ejemplo. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar una fórmula de una ecuación lineal. Vamos a colocar aquí. De manera así sencillo. Vamos a cambiarle la fuente. Bueno, ahí está. Aquí, por ejemplo, vamos a usar esta y es igual a mx más b, ¿verdad? Esta es la convencional. Y acá, pues, si ustedes se dan cuenta, nuestras variables de entrada van a ser la pendiente, el valor de x y el intercepto. Y la respuesta va a ser y. Algunos confundieron esto en los ejercicios de la entrega anterior. Si encontraban la pendiente a partir de esta fórmula, había que despejarla, ¿verdad? Había que despejar m. Y muchos me colocaron ahí cálculo de la pendiente, pero encontraron y, no encontraron la pendiente como tal. Esas son observaciones que les hice ver ahí también dentro del enunciado para que lo vayan modificando. Bueno, mis variables de entrada son la pendiente, entonces coloco m. El usuario ya sabe que aquí debe encontrar o debe agregar la pendiente en base a la fórmula, ¿verdad? Que eso es importante. Vamos a solicitar que ingrese el valor de x. Y vamos a solicitar que agregue el valor del intercepto. Ahí está. Entonces yo ya tengo esto. Vamos a alinearlo por cualquier cosa. Y vamos a agregar los cuadros de texto ahora. Muy bien. Aquí ya tengo un primer textbox. Vamos a cambiarle la fuente. Ahí está. Sacarle una copia. Ahí está. No solo nos hace falta lo de la respuesta. Me voy aquí
la propiedad text, le vamos a colocar y. Y vamos a copiar el cuadro de texto. Aquí está. Entonces ahí ya tenemos un diseño bien sencillo, pero este es como que uno de los modelos ideales para empezar a la hora de aplicar métodos por parámetros. Nos vamos a crear un botón. Vamos a poner aquí el botón. Y le vamos a colocar calcular. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a copiar el botón. Vamos a colocarle nuevo. Y podemos agregar uno más de salir. La idea acá es que ustedes vean dónde pueden aplicar el método por parámetros y dónde el método void, ¿verdad? Vamos a combinar los dos. Bueno, ahí ya tenemos un pequeño diseño que podemos utilizar. Ahora, explico esto. La idea del método void, como recordarán ustedes, es venir y ejecutar un conjunto de instrucciones dentro del espacio definido como parte del método. Es decir, funciona como una especie de botón. Si yo le doy doble clic a calcular, eso se los mencioné anteriormente, los botones como tal o los diferentes objetos que tenemos o que colocamos encima de un formulario, pues tienen esta característica, ¿verdad? Van a aparecer como private void button, private void, por ejemplo, eh, un cuadro combinado que estemos usando, un combo box. Entonces lo que pasa ahí es que son elementos de programación que lo que van a hacer es que van a ejecutar todas las instrucciones que yo coloque como parte de ese botón. ¿Sí? Todo lo que coloque aquí va a ejecutarlo el botón simplemente. Algunos elementos del método void permiten parámetros, son como una especie de procedimiento por parámetro, pero ahora vamos a definir bien un método por parámetros o una función por parámetros. Si quieren llamarlo así también pueden hacerlo y lo pueden encontrar de esa manera también en internet si quieren reforzar. Entonces un método por parámetros me va a pedir 1, 2, 3, X cantidad de parámetros. Todo dependerá de la actividad que estén realizando. Bueno, entonces imaginémonos acá lo siguiente. Mis variables de entrada son la pendiente, el valor de X y el valor del intercepto. Es decir, MX y B son mis variables de entrada. Y estos se van a convertir en los parámetros que yo necesito para resolver la fórmula, ¿verdad? En pocas palabras, mis variables, perdón, de entrada son mis elementos que van a servir como parámetros. Y Y sé que es mi respuesta. Bueno. Entendiendo esa parte, pues yo debo venir y aquí en el botón calcular voy a iniciar a programar el proceso. Fíjense. Entonces aquí yo debo empezar a analizar qué es lo que puedo utilizar para mi método por parámetros y qué puedo utilizar para trabajarlo como un método void. Bueno, empecemos aquí. Pues. En la parte de abajo, fuera del botón, aquí voy a colocar apartado para los métodos. Y vamos a empezar con un primer método. Número 1. Método por... Aquí vamos a colocar parámetros para el cálculo de la ecuación. Bueno, entonces aquí voy a colocar, fíjense. Puedo colocarlo como un private
Private prácticamente es un elemento de C# que me indica a mí que ese método va a poder ser utilizado únicamente por este formulario, esta clase form1. Cuando yo digo clase form1, me refiero a esto. Es el nombre de la clase a partir del formulario. Y no va a ser accesible por ninguna otra clase u otro formulario. Es decir, cuando yo quiera acceder a ese método, simplemente no se va a mostrar como parte de las características. Eso sí es privado. Y si es público, si es un public, entonces ese método va a ser accesible desde otras clases u otros formularios. Puedo reutilizarlo prácticamente, a eso se refiere. Nos vamos a sacarlo ahorita público, ¿sí? Nos vamos a colocar aquí public, fíjense pues. A comparación del método void, el método por parámetros debe tener un tipo de dato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciarlo como un tipo int. Public int, ¿verdad? Después debo colocar el nombre del método. Lo vamos a colocar, vamos a colocarle ahí, ecuación lineal, así sencillo. Bueno, le coloco los paréntesis y las llaves, pero me marca error. ¿Por qué me marca error? Número 1, yo debo definir los parámetros de ese método. ¿A qué me refiero con parámetros? Pues simplemente son todas las variables de entrada que va a recibir el método para que funcione. Bueno, vamos a resolver la primera parte. Entonces aquí les voy a colocar indicaciones. Paso 1. Vamos a colocar aquí así de esta manera para que ustedes lo vean facilito. Paso 1. Debo colocar el tipo, ¿verdad? El tipo de datos, en este caso, que devolverá el método. En este caso, colocamos que es un int, ¿verdad? Paso 2. Colocarle un nombre. Paso 3. Definir los parámetros. Recuerden, los parámetros puede ser solo 1, 2, 3, n cantidad de parámetros realmente, pero esto es lo que yo debo saber bien. ¿Qué es lo que voy a utilizar como parámetro de entrada para que me devuelva o me retorne un valor? Entonces, si ustedes recuerdan, esto de aquí, la pendiente, el valor de X y el intercepto son mis parámetros. Bueno, entonces acá yo debo definir los parámetros. Y entonces yo voy a necesitar, ahorita como estoy trabajando como tipo entero, vamos a crear un primer parámetro con valores enteros. Entonces voy a decirle aquí que necesito int, defino el tipo, int por ejemplo, y coloco el valor de la pendiente, int m, int x va a ser el otro y el otro va a ser int, en este caso b. Pero si se dan cuenta, todavía me sigue subrayando esto. Y esto me lo sigue subrayando porque resulta que el método por parámetros necesita de un retorno. A diferencia del método void, el método por parámetro necesita retornar algo. Es decir, debe tener una instrucción llamada return, ¿sí? Aquí, aunque yo le coloque ahorita return 0, con eso ya me quita el error. Si ustedes se dan cuenta, le estoy diciendo que me devuelva 0 este parámetro y automáticamente dejó de subrayarlo. Pero si yo quito esto, miren, si lo comento, entonces esto se vuelve a subrayar y es porque no estoy retornando nada. Entonces en la lista de errores me va a decir que tengo definido un método por parámetros que no devuelve nada. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, entonces, si quiero quitar el error momentáneamente, simplemente le dejo return 0, ¿sí? Y ahí está. Bueno, entonces, vean, pues.
creé mi método tipo público, o en este caso también estoy manejando los datos de tipo int, tipo enteros, que es lo que va a trabajar este método, ¿sí? Ojo con eso. Definí el nombre del método, que es ecuación lineal, y dentro también definí como entero las variables que va a recibir como parámetros, ¿sí? Ahora, esas variables que van a servir como parámetros son prácticamente parte de la ecuación. Entonces, ahora acá, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente puedo hacer dos cosas. El return me puede devolver de una vez el cálculo a partir de la fórmula. Eso es lo más fácil. Entonces voy a colocar aquí la fórmula de una vez. No voy a colocarle y, sino que solo la fórmula. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, m por x más b. Y ahí ya tengo el método por parámetros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí automáticamente me va a devolver el resultado, ¿sí? Va a recibir m, va a recibir x, va a recibir b. La fórmula se va a ejecutar o el programa va a venir y va a hacer el cálculo de y en este caso en función de la fórmula y me va a retornar ese valor. Me va a retornar un valor de tipo entero. ¿Por qué me va a devolver un valor de tipo entero? Que es lo que yo definí. Y de hecho puedo cambiar puedo cambiarlo a double, puedo cambiarlo a float. Bueno, o sea, yo puedo definir ahí el tipo de dato que va a retornar. Ojo con esto, ¿ves? Entonces, un método por parámetros necesita los parámetros, valga la redundancia, de entrada para que este me retorne algo, ¿sí? Un método por parámetro nos va a devolver un resultado, un único resultado. Ojo con eso. Y yo puedo definir el método por parámetro, ya sea, puede ser un string, un booleano, un tipo entero, pueden ser de diferentes tipos los métodos por parámetros que yo puedo utilizar, ¿sí? Un booleano me va a devolver verdadero o falso nada más. Eso me puede servir para corroborar algo. Este tipo entero me va a devolver un dato, valga la redundancia de ese tipo, entero, un double, enteros decimales. Puedo establecer un tipo decimal, entonces puedo venir y utilizar diferentes tipos de valores o en este caso de datos para los elementos que me van a devolver. Pero recuerden, los parámetros que van a recibir pueden ir variando, todo dependerá en función de que lo esté utilizando. En este caso en particular, la fórmula aplica estas tres variables de entrada y esas variables de entrada es lo que definimos aquí como parámetros de entrada. Otra forma de trabajar esto, ustedes pueden venir y trabajar internamente. Entonces aquí si van a declarar una variable, si así lo quieren hacer, pueden venir y declarar y como variable. Y resulta que y va a ser igual al m por x más b. Esto es otra forma. O sea, declaran la variable y, que es la respuesta. Ahí colocan la fórmula, perdón, y acá devuelven y, return y. Y es funcional también, ¿verdad? Entonces, solo que este implica más líneas de código. Pero es otra manera de hacerlo. Entonces ustedes deciden cuál utilizar. Si simplemente vienen y colocan la fórmula de respuesta o declaran la variable y, colocan la fórmula, le asignan la fórmula a y después devuelven la y que es la que tiene la respuesta. O vienen ustedes y en el mismo return simplemente ahí colocan la fórmula, colocan esto. Aquí me va a marcar un error porque no puedo devolver, no puedo tener dos returns de esa manera. Entonces, para que funcione eso, debo comentar el código anterior. Y ahí está.
Entonces vean, por favor, tenemos dos maneras. Lo que está comentado o simplemente coloco return, la fórmula ahí mismo, hace el cálculo ahí y me devuelve automáticamente el valor. Y me va a devolver un valor de tipo entero, ¿sí? ¿Y por qué me devuelve un valor de tipo entero? Porque es el tipo definido para ese método. Bueno, pero aquí todavía no funciona esto, porque resulta que este método ejecuta este procedimiento, pero yo debo enviarle estos valores. Le debo mandar M, le debo mandar X y le debo mandar B. ¿De dónde obtengo esos valores? Pues esos valores los obtengo de los cuadros de texto que están aquí. Estos de aquí, textbox 1, 2 y 3. Bueno, entonces en el botón, aquí en el botón calcular, voy a venir yo, voy a declarar las variables. Vamos. Perdón ustedes. Vamos a declarar acá las variables. Entonces, estas serían las variables de entrada, ¿verdad? Y manejo el mismo tipo que esto de aquí. Int, por ejemplo, m int. Vamos aquí x y b. Simplemente capturo el valor de los cuadros de texto y se los asigno a las variables. Entonces, por ejemplo, acá m va a ser igual a un convert to int32 y coloco el nombre del cuadro de texto, que sería un textbox1.text. X es igual a un convert to int32 y hago lo mismo, textbox2.text. Y la B, que es el intercepto, es el textbox3 y ahí está. Bueno, ese es el paso siguiente. Aquí capturé los valores, pero estos valores que capturé se los debo mandar a al método. Si se dan cuenta, estoy usando las mismas variables aquí que las que definía aquí adentro. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta que si yo aquí obtengo M, esta M debo mandársela al método. Si obtengo X, se lo mando al método. Si obtengo B, se lo mando al método. En el mismo orden en que están. Si ustedes ven, tengo primero a M, después a X y después a B. Aquí, ese es el orden en que deben enviarse los valores para que funcione. Si yo le mando los valores en un orden distinto, estos lo van a recibir mal y el cálculo pues nos va a fallar. Ahorita que están iniciando, pues coloqué las mismas variables, tanto acá, las variables que capturo, como las de acá. Pero de hecho pueden cambiarse. Aquí se me puede ocurrir colocar OPQ. Y resulta que si yo cambio aquí y le mando MXB, va a funcionar de la misma manera, solo que debo mandarle en el orden correcto los valores, aunque sean diferentes variables. Ahí no importaría. Pero ahorita para que controlen mejor la situación, estoy usando las mismas variables para que ustedes vean la relación existente, ¿verdad? Bueno, entonces acá me quedó seleccionado. Vamos a hacer lo siguiente. Recibe del cuadro de texto la variable m y m debo enviarle, ese valor que tiene m se lo debo enviar a esta que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues es simple. Aquí vamos a generar una instancia al método en este caso, ecuación lineal. Entonces acá de una vez voy a enviarle la respuesta al cuadro de texto, directo. Si se dan cuenta no he declarado y a descartarlo porque puedo mandar directo los resultados, pero
También pueden ustedes venir y colocar que y va a ser igual. Bueno, aquí no tengo declarado y va a ser igual. Puedo declararlo y asignarle una vez. Y puedo colocar aquí el nombre del método, ecuación lineal. Y miren, automáticamente me dice que ese método llamado ecuación lineal necesita 3 parámetros. Necesita m, x y b. Y me da el orden de una vez en que yo estoy trabajando. Entonces le voy a mandar m, coma. Aquí ya no debo colocarle int m, int x, int b. Ya no debo colocarlo. ¿Por qué? Porque ya los tengo declarados aquí. Aquí están declarados. Entonces ya solo debo mandarle las variables en ese orden. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que yo acá capturo el valor de los cuadros de texto, aquí. Y a la hora de capturar esos valores, vengo yo y la variable y va a ser igual a, y me conecto al método. ¿Cómo me conecto? Ya, simplemente escribiendo el nombre, ecuación lineal. Pero este, como es por parámetros, me pide los valores. Y si se dieron cuenta, me tiene una pequeña etiqueta, me muestra ahí donde me solicita qué valores y en qué orden. Entonces le mando M, X y B. Entonces vamos a venir, cuando esté funcionando el programa, yo agrego los valores a los cuadros de texto, lo recibe estas variables y estas variables se los manda a la hora de generar una instancia al método, se lo manda directamente. ¿Y qué va a hacer el método? Bueno, el método recibe M, X y B y hace el cálculo aquí. Hace el producto M por X y le suma el intercepto y me devuelve un valor entero. ¿Quién va a tener ese valor entero? Y. Y entonces voy a venir yo al textbox4.text. Le voy a hacer un convert to string. ¿Y qué debo mostrar? Lo que tiene Y. Pero aquí era donde les decía, podía colocar directamente este método. Esto lo puedo colocar aquí directamente. Aquí donde está Y. Pero aquí todavía declaré una variable. Entonces son dos formas de hacerlo. Lo pueden colocar directo y no habría problema. Muy bien. Este método ahorita ya es funcional. Es decir, yo puedo ejecutar mi programa y ver cómo funciona. Vamos a empezar a hacer eso. Bueno, veamos. Aquí ya tenemos el programa. Lo que sí debo tomar en consideración es que todavía no tenemos programadas las validaciones, ¿verdad? Si es un cuadro vacío, me va a marcar error. Bueno, acá por ejemplo, ya ingresé los valores, la pendiente, el valor de X y el intercepto. Le doy calcular y me devuelve el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece. No hay mayor problema. Puedo cambiar los valores. Puede ocurrir 30 ahí y me va a devolver el resultado para Y. Si se dan cuenta, esto es bien sencillo. Ahora, ¿qué implica el hecho de empezar a utilizar métodos? Pues esto me brinda cierto grado de seguridad, mayor control, un ordenamiento mucho mejor de la información con la que yo esté trabajando. Y también los métodos, sobre todo, me van a ayudar a mí a reducir el número de líneas. ¿Por qué? Porque resulta que este procedimiento, esto que tengo acá, el método por parámetros definido, me puede servir para ejecutar varias veces este mismo procedimiento sin necesidad de estar escribiendo el código un montón de veces o varias veces dentro del programa. Entonces, los métodos me reducen el número de líneas de código porque puedo reutilizarlos. Esa es una ventaja. Imagínense que yo necesite limpiar los cuadros de texto después de hacer el cálculo para uno nuevo, pues tendría que colocar yo los cuadros de texto y limpiarlos acá, pero para eso mejor utilizo otro método, ¿verdad? Entonces acá el método nuevo, puedo crear un método para nuevo, el botón específicamente.
Le doy clic a nuevo, pero no voy a programarlo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Perdón, ustedes, estoy algo malo de la garganta. Veamos. Entonces ahora vamos a crear otro método. Fíjense, es un método tipo void. ¿Se recuerdan que el método tipo void solo ejecuta el conjunto de instrucciones? No tiene una opción return como este, ¿verdad? Por eso es que a veces el concepto dice ejecuta el conjunto de instrucciones dados y no devuelve nada. A veces se tiende a confundir, pero cuando dice no devuelve o no retorna nada es porque no tiene una instrucción return, ¿ya? A diferencia de este, que es un método por parámetros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a colocar aquí es que este estilo puedo colocar así, privado, private, void, y le vamos a colocar limpiar. ¿Qué es lo que hace este? Simplemente va a limpiar los cuadros de texto. Bueno, si se dan cuenta a la hora de colocar las llaves, como este no tiene un retorno, no me marcó error. Entonces le puedo decir que limpie los cuadros de texto. Entonces empiezo por el textbox 1. Textbox 1.text va a ser igual a comillas, por ejemplo. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar. Bueno, ahí está. Necesito limpiar los cuadros de texto, el 2, el 3, el 4 y le puedo dar el enfoque al textbox 1. El enfoque, recuérdense ustedes que es prácticamente este cursor que aparece y desaparece, la línea que aparece y desaparece, va a estar colocada en el textbox 1 para volver a escribir desde ahí. Entonces acá en el botón 2 simplemente generamos una instancia o llamamos al método limpiar. Entonces voy a colocar aquí limpiar, solo que recuérdense que como es método lleva paréntesis. Entonces miren, ahí ya lo invocamos, podríamos decirlo. Entonces si vuelvo a hacer el cálculo, vamos a colocar aquí 2 y 4, o puedo colocar un valor negativo. Le doy calcular, me devuelve 2, presiono nuevo y limpia y le da el enfoque al textbox 1. Programamos salir de una vez, un close. Podemos utilizar un método para salir también si lo voy a reutilizar varias veces. Aquí es donde, esas son cuestiones que debemos analizar. Por ejemplo, este limpiar lo puedo colocar como void porque simplemente va a ejecutar eso, va a venir y limpiar los cuadros de texto. Puedo hacerlo así simple. El close, si lo voy a utilizar muchas veces, pues puedo volverlo un método también para estarlo reutilizando. Pero para este caso en particular, simplemente lo voy a usar en ese botón. Entonces ahí puedo programarlo. Uno debe utilizar los métodos de tal forma que le permita reducir líneas de código o reutilizar alguno o varios procedimientos, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta ahí prácticamente tendríamos terminado. Esto solo nos faltarían las validaciones. ¿Y eso dónde lo hago? Aquí en el botón 1 puedo hacerlo. Aquí, las validaciones. Pues puedo colocar aquí si el textbox 1.text es igual a vacío, que me mande un mensaje. Un mensajito que me diga debe ingresar el valor de la pendiente. Y acá le doy el enfoque al textbox 1. Porque ahí es donde no ingresaron la información. El return acá para estos casos sirve para terminar el proceso. Se sale, ya no deja que lea esto. Voy a copiar esto, lo voy a pegar
Y ahora voy a decirle, si el textbox 2 es el que está vacío, debe ingresar el valor de X, ¿verdad? Listo. Pero ahora que le dé el enfoque el textbox 2. Y el otro, o la otra validación, estas son cosas que también deben ustedes considerar para que el programa no les falle si dejan una casilla vacía. Y aquí el valor de sería intercept, ¿verdad? Para B. Y ahí ya tengo mis validaciones. Vamos a ejecutar de nuevo. Veamos acá. Si yo le doy calcular, me va a mostrar el mensaje. Debe ingresar el valor de la pendiente. ¿Qué pasaba si yo no validaba? Si yo no controlaba eso, se detiene mi programa. O como le decimos normalmente, se traba el programa y me dice que la cadena de entrada no es válida. Mensajes como esos. Porque lo estoy dejando vacío prácticamente. Entonces le doy a aceptar, me coloca el cursor ahí, ya le coloco un valor. Le doy calcular de nuevo, ahora debe ingresar el valor de X. Me da el enfoque ahí. Debe ingresar el valor del intercepto. Bueno, vamos a colocarle otro valor. Le doy calcular, ahora sí me deja nuevo y salir. Ahí está. Ya tenemos nuestro primer programa por parámetros funcional. Entonces esas son varias de las cuestiones que ustedes deben controlar a la hora de estar trabajando con este tipo de métodos, ¿verdad? Considerar el hecho de qué parámetros yo voy a necesitar y qué es lo que devuelve. El return de un método por parámetros pues nos permite devolver un valor, un único valor. Recordemos eso también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esto? Sí se entiende, Inge. Muy bien, gracias. Entonces ahora la siguiente fase del proyecto, la 2, ya va en función de esto. Todo lo deben convertir a métodos por parámetros, ¿verdad? Botones como nuevo y pueden usar el método void siempre, pero ya a la hora de realizar los cálculos, sí deben tomar en consideración de ya pasarlo a un método por parámetros. Más adelante tenemos que aplicar lo que son las clases y a la hora de aplicar las clases, pues ya los métodos que estamos trabajando dentro del formulario, lo vamos a trasladar a una clase y eso va a hacer que ya de cierta manera mejoremos mucho más la seguridad y la integridad de la información. Es decir, ya no va a estar todo el código dentro del formulario, sino que no vamos a tener separado. El código principal va a estar en una clase y el formulario simplemente nos va a servir para conectarnos a la clase y enviar la información. Y así es como se empiezan a dividir los programas o ya las aplicaciones grandes, ya. Es lo que se le llama normalmente programación en capas, ¿verdad? Hay diferentes capas que van a estarse programando para, de cierta manera, salvaguardar la información. Porque imagínense que alguien hace una aplicación aquí en C Sharp, un programa en C Sharp, y todo lo tiene programado en el formulario como lo acabamos de hacer, pues resulta que se lleva el programa donde esté ese formulario y se llevó toda la información y eso no conviene. Ya en un programa de una envergadura mayor, pues debe estar trabajado por capas y debe tener para que no se lleve la información. Entonces, un programa trabajado por capas tiene una interfaz gráfica, sí, pero solo me va a servir de vínculo para conectarme a los demás elementos. Si se llevan mi formulario, simplemente se llevan eso y las reglas de conexión, en pocas palabras, pero no se llevan lo más importante. Entonces, poco a poco, pues voy a irles explicando esos procesos. Y entonces ya van a ver ustedes aquí en el explorador de soluciones cómo es que vamos generando las clases, formularios, y ya se va a ir dividiendo por carpetas. Prácticamente se genera una estructura
mucho mejor, ¿verdad? Y también debemos tratar la manera de ser ordenados a la hora de estarlo trabajando. Bueno, ¿qué más podemos agregarle a esto? Pues podemos modificarlo de tal manera de... Podemos generarle números aleatorios, ¿verdad? Entonces, como que otra de las fases o de los elementos que se les piden a ustedes a la hora de programar ya esta segunda etapa. Y podemos usar fácilmente un radio boot. Colocarle aquí, vamos a cambiar el texto. Nivel básico creo yo que es el primero. Vamos a cambiarle la fuente. Ahí está. Está este otro. Ahí ya tenemos los tres. Solo los vamos a alinear bien. Vamos a dejarles el mismo espacio vertical. Igual a esta. Esa es la ventaja de esto que nos sirve bien para alinearlo. Bueno, solo que a este le vamos a cambiar el texto de ahí. Vamos a ponerle nivel medio y nivel avanzado. Bueno, listo. Ya tenemos tres que vamos a hacer, generar aleatorios para esto y que el usuario venga y coloque su respuesta, ¿verdad? Vamos a programar hasta donde lleguemos de esta parte. Entonces la otra idea de los métodos es reutilizar, en este caso, lo que yo tengo. Entonces puedo venir y hacer lo siguiente. Fíjense, pues vamos a hacer una modificación aquí a nuestro código en función de eso. Resulta que ahora voy a venir yo y voy a crear un método aquí, método por parámetros, para generar números, ¿verdad? Aleatorios. Entonces le vamos a colocar aquí public void, bueno, no void, va a ser un public int, va a ser entero, porque acuerden que si ustedes se recuerdan, random me devuelve números enteros. Y le voy a colocar aleatorio 1 y necesita como parámetros los rangos de datos. Entonces le vamos a poner un tipo entero del valor mayor, BMA, le vamos a colocar, y un valor menor, BM o VM, y me va a retornar el aleatorio, pero necesito generar una instancia para poder crearlos. Entonces vamos a colocar aquí un random r igual new random. Entonces aquí estamos generando la instancia al método. Y ahora voy a colocarle aquí que me retorne un return r.next y que me devuelva el valor MA menor. Y, o sea, este es el rango, ¿verdad? Entonces ahí lo que le estoy definiendo es lo siguiente. Yo le tengo que enviar dos parámetros. Tengo que enviar el parámetro del valor menor y el valor mayor y menor. Solo que aquí voy a cambiarle el orden a esto, menor primero y mayor después. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues resulta que el usuario va a venir y le va a decir, yo necesito que me genere números entre 1 y 10. Bueno, entonces el menor va a ser 1 y el mayor va a ser 10. Y este return de aquí me va a devolver un aleatorio entre 1 y 10. Eso es lo que hace el método por parámetros. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un método por parámetros. Y voy a estar reutilizando este método. Y lo voy a estar reutilizando porque así ya no lo escribo 3, 4 veces. Esto me va a facilitar eh, el uso prácticamente del código. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, aquí.
Para poder llenar estos cuadros de texto, ahora las validaciones como tal, pues van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque voy a bloquear estos cuadros de texto. Ya no, el usuario ya no va a ingresar nada, sino que va a ser el sistema. Entonces, le doy doble clic al formulario y me genera el evento load. Entonces acá vamos a decirle que el textbox1.enable va a ser igual a false main snap. Y voy a hacer lo mismo con los otros cuadros de texto, por lo menos los de entrada. Entonces aquí textbox 1, textbox 2, textbox 3 están bloqueados. Vamos a probarlos. Si se dan cuenta, están bloqueados, solo este va a estar activo. Y entonces aquí vamos a poner un comentario, vamos a escribirle, bloqueamos los cuadros de texto. Muy bien. Como ya tengo los cuadros de texto, estas validaciones las voy a tener que quitar. O voy a quitar dos, voy a dejar una. Voy a dejar una que me va a servir más adelante. Ven, veamos pues, esto que está aquí, está en función prácticamente para capturar los valores que ingrese el usuario. Pero entonces acá, esto lo voy a tener que modificar también. Fíjense, pues ahorita va a empezar a modificarse la estructura a raíz de los radio buttons que colocamos. Entonces, esto de aquí me va a servir para otra parte de código. Voy a empezar a programar acá. Fíjense, pues, estoy en el botón calcular, ¿sí? Si quieren voy a cortar esto acá, lo voy a pegar un ratito acá, para ir ordenados aquí. Y vamos a iniciar con los radio buttons. Bueno, entonces acá, si el radio button 1, ¿verdad? Punto checked aquí es igual a verdadero. Aquí me faltó una. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues simplemente ejecutar el conjunto de instrucciones que yo quiero. Yo necesito que me genere aleatorios. Bueno, ahora aquí hay una cuestión importante que debemos considerar. Las variables de los rangos. Eso es muy importante. Entonces yo voy a colocar aquí un int valor menor, ¿verdad? Y le voy a decir de una vez que empiece en 1 y un int valor mayor que tenga un valor asignado de 10. Entonces acá, para que mis cuadros de texto tengan ese valor, pues yo voy a venir y voy a colocar el textbox1.text, por ejemplo, va a ser igual y vamos a hacer un convert to string. Y me voy a conectar al método de una vez, al método aleatorio. Entonces coloco aleatorio 1, ¿verdad? Y le mando los valores. ¿Qué valores debo mandarle? Aquí me dice la etiqueta valor menor y valor mayor. Bueno, el valor menor es BME y el valor mayor es BMA. Muy bien, ahí está. Y esto me va a llenar el cuadro de texto 1. Voy a hacer lo mismo con los demás, pero quiero que vean qué va a pasar ahorita acá. Resulta que para mi texto 2 y mi texto 3, ahí está. Ahí. Para mis cuadros de texto voy a utilizar el mismo método aleatorio 1 y vamos a probarlo. Vamos a probar con el radio button 1 en este momento. Esto de acá lo voy a comentar para mientras. ¿Por qué lo voy a comentar? Porque puede darme algún tipo de error. Bueno, ahorita voy a probar solo el radio button. Vamos a probar radio button. Aquí.
Si yo le doy clic a nivel básico y le doy calcular, me aparecen los valores, pero miren lo que está pasando. Me tira el mismo valor. Y eso de cierta manera es un error. Resulta que me tira el mismo valor porque estoy reutilizando el mismo método, pero a la larga lo estoy haciendo como que al mismo tiempo y eso hace que el método me devuelva el mismo valor para estos. Por eso es que yo le coloqué aleatorio 1, porque necesito generar, de hecho, 3. Entonces vean, bien sencillo. Como necesito 3, voy a copiar este y lo voy a pegar. Copiar y pegar. Aleatorio 1, aleatorio 2 y aleatorio 3. Miren, si se dan cuenta. Ahora, el primer random va a estar en función de lo siguiente. Datetime. Busco el datetime. No. Seconds. Por ejemplo, este va a estar en función de los segundos. Este de acá, vamos a colocarle datetime.no.milliseconds. Este va a estar en función de los milisegundos. Es decir, voy a generar un aleatorio en función de la hora del reloj del sistema. Uno en función de segundos, el otro en función de milisegundos y el otro lo dejo normal. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que no me devuelva los mismos valores. Que no me conviene que siempre me devuelva eso. Entonces acá, en lugar de aleatorio 1, vamos a colocar aleatorio 2 y aquí voy a colocar aleatorio 3. Y ahí está. Vamos a probar. Si yo le doy clic a calcular, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no está seleccionado. Miren, ahí me devolvió valores distintos. En algún momento, pues se pueden repetir. Y esto va a ser porque uno está en función de segundos y milisegundos y casualmente tenían un mismo valor. Pero si se dan cuenta, ya la variación de valores ya es mucho mejor. Y ahí ya tendría programado ese nivel, ya me generó eso. Bueno, quiero hacer lo mismo con el otro radio button. Un else if si radio button 2.checked es igual a true. Miren, miren lo fácil que voy a hacer esto. Voy a copiar esto. Miren. Y eso es lo bonito del manejo de variables y métodos. Que voy a cambiar aquí el rango. Ahora le voy a decir que este sea del 11 al 50, por ejemplo. Entonces, el método, y esto es lo que les decía, ya no tengo que estar colocando todos los métodos aquí adentro. Dentro de la programación de Radio Button, estar colocando ahí los random y mandándole esto. Dice que lo único que hice fue que en las variables de los rangos les cambié los valores y estoy reutilizando el mismo método. Los reutilizo. Prácticamente le voy a enviar nuevos parámetros y me va a generar números aleatorios en función de eso. Vamos a probarlo de nuevo. Ahora es nivel medio. Le doy calcular y mire, me devuelve los valores aleatorios. Bueno, ahora quiero nivel básico. Bueno, mire, ya me funciona. Y hago lo mismo para el tercero, un else if si radio button 3.checked es igual a verdadero. ¿Qué debo hacer? Copiar y pegar de nuevo. Copio esto. Bueno, ya lo tenía copiado, solo vamos a pegar. Lo que voy a hacer es que cambio los rangos. Ahora voy a colocarle aquí que sea del 51, ¿verdad? Al 100, por ejemplo. Y ya está, ya me es funcional el radio button 3. Miren acá me genera de 1. Aquí me genera de 2 valores hasta el 50. No se ha pasado el 50 si se dan cuenta. Y acá hasta el 100. Miren. Ahí está. Entonces ya me funciona. Limpio. Puedo limpiar. Todavía funciona lo de nuevo. Y ahí estamos. Ahora, con esto yo ya generé los valores aleatorios, ¿verdad? Aquí puedo colocar una validación. Bueno, vamos a ver la validación. Voy a copiar esto. Ah, no, este no es. Ah, bien. Esta es la validación.
Voy a copiar esa validación y la voy a pegar aquí. Pero voy a modificar esto. Miren, pues aquí. Vamos a colocar si radio button 1 punto checked es igual a false. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a colocarle la barrita de o el radio button 2 punto checked. Ay, aquí me confundí. Punto checked es igual a false. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo en pocas palabras que si yo no tengo, si alguno de ellos, por ejemplo, está como false, ¿verdad? Que me mande un mensaje. Es decir, si el radio button 1 es falso, o el 2 es falso, o el 3 es falso, eh, entonces que me marque un mensaje. Podríamos manejarlo de esa manera. O indicarle que seleccione uno, ¿verdad? Podríamos utilizar el AND, por ejemplo, también. Todo dependerá de la condición. Aquí me está marcando error, no lo he terminado de reescribir. Aquí, por ejemplo, punto checked. Aunque fíjense que esta validación, pues realmente como que estaría de más, porque si él no selecciona nada, pues simplemente eh, no hace nada, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a reconsiderar esto. Vamos a quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quito? Esta no es tan importante. ¿A qué me refiero? Si yo presiono calcular, no me marca ningún error, no me marca nada. Simplemente no pasa porque yo no he seleccionado esto. Mire, hasta que yo selecciono, funciona, ¿verdad? Vamos a dejarlo así momentáneamente. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí el usuario ingresa el valor y deberíamos tener otro botón. Vamos a programarlo así rapidito. Solo que este ya no va a ser calcular, sino que va a ser generar. Y este le vamos a colocar revisar. Así rápido. Bueno, veamos. El botón revisar debe comprobar la respuesta del usuario, ¿verdad? Entonces ahí es donde me va a servir esto que yo bloqueé. Esto que está aquí bloqueado, lo voy a cortar. Fíjense, me lo voy a cortar de ahí. Y lo voy a pegar en el botón nuevo. Aquí. En el botón de revisar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí tal vez me serviría. Esta validación me serviría acá. Si el textbox 4, si esto no tiene respuesta, ¿verdad? Podríamos utilizarlo ahí. Bueno, a la hora de darle revisar sería mejor. Van a disculpar ahí tanto, van a disculpar tanto cambio, pero es necesario ir verificando aquí. Mejor hagámoslo aquí. Ay, ay, Dios, ustedes no lo puse donde era, aquí arribita, disculpen. Ahí estamos. Aquí es el textbox 4, fíjense. Si el textbox 4.text es igual a vacío, entonces debe aquí la respuesta. Debemos decirle, debo ingresar la respuesta del ejercicio. Listo. Que le dé el enfoque al textbox 4 y que se salga. Y de lo contrario, si ya ingresó la respuesta, pues que empiece todo el proceso. Y esto me va a servir que capture los valores de M, X y B de los cuadros de texto. ¿Por qué necesito que los capture? Porque necesito en este caso que yo necesito que el sistema tenga los valores para hacer el cálculo interno y después comprobar si la respuesta del usuario es igual. Entonces aquí le voy a colocar también la declaración de la variable y ahora, porque ahora necesitamos capturar el valor del usuario.
Entonces yo le digo que y es igual a convertWin32 textbox4.text. Y ahora sí necesito capturarlo. ¿Por qué? Porque necesito evaluar esta respuesta. Entonces acá vamos a declarar una RS. ¿Para qué me va a servir esa RS? Es la respuesta del sistema. Y ese RS va a ser esta, miren. Resulta que esa respuesta del sistema va a obtener el valor ¿de dónde? Del método de ecuación lineal. Que ese es el procedimiento que me permite calcular los valores a la hora de ingresarle los valores a la respuesta. Perdón, a la ecuación, disculpe, o a la fórmula. Entonces acá, simplemente después de obtener ese valor, voy a verificar, ¿verdad? Entonces aquí, yo le mando m, x y b a mi método de ecuación lineal. Este me devuelve la respuesta, que va a ser la respuesta del sistema, y y va a ser la respuesta del usuario. Entonces yo hago una comparación. Si y es igual, o si quieren al revés, si rs es igual a y, solo acá me está marcando un error. Me está diciendo que ya está definida. Vamos a ver. Vamos a... Bueno, voy a dejarla ahí para mientras. Tengo que revisar qué es lo que me está marcando ahí como posible error. Aquí está. Que ya la tengo aquí declarada y tenía el otro int ahí, entonces eso era un error. Entonces acá. Entonces le estoy diciendo, si rs es igual a y, pues que me mande un mensaje, un messagebox.show. Y que me diga respuesta correcta. Simplemente. Vamos a dejarlo así, así sencillo, ¿sí? Respuesta correcta. De lo contrario, un else. Que me diga respuesta incorrecta. Aquí, respuesta incorrecta y que me devuelva cuál es la respuesta correcta. Entonces le voy a agregar esto. Miren, pues aquí, se recuerdan ustedes, esto es lo de salto de línea y retorno de carro, significa el diagonal R. Y acá lo que hacer es que va a hacer un salto de línea y abajo me va a colocar el siguiente mensaje. La respuesta correcta es 2 puntos. Y solo voy a darle enter a esto para que se vea ahí todo el código que estoy colocando. Dejo un espacio, concateno otra vez y coloco la respuesta correcta que es RS. Ahí está. Es la respuesta del sistema. Esto de acá ya no me es funcional. Y ahí está. Ahí está el código para comprobar prácticamente la respuesta que ingresa el usuario. Vamos a generar uno así a nivel básico. Ay, perdón. Dice debe ingresar la respuesta del ejercicio. Y por lo menos está funcionando la validación, está funcionando bien. Bueno, le doy generar. Si ustedes ven ahí me generó mx1. 1 por 1 sería 1 más 5, ¿verdad? Sería 6. Entonces yo debo colocar aquí 6. Le doy revisar. Respuesta correcta. Me funciona. Si yo agrego 61, por ejemplo, le doy revisar. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es 6 y ahí me devuelve la respuesta. Bueno, ¿qué me falta hacer aquí? Si, por ejemplo, falla, podríamos limpiar todos los campos de texto y que genere otro valor, ¿verdad? Entonces, para no venir y programar y escribir eso, textbox1 igual a punto text es igual a vacío o a comillas, para no estar escribiendo eso, pues simplemente lo que vamos a hacer acá es llamar al método limpiar. Miren, pues, aquí. Bueno, aquí sí falló. Mejor si le acertó, ahí vamos a limpiar, más fácil. Aquí, si falló, mejor que le vamos a colocar el enfoque al textbox 4. Nos vamos a colocar aquí textbox 4.
focus para que me agregue otra vez la respuesta. Aunque aquí me devuelve la respuesta, ¿verdad? Pero puede ser una opción o podemos limpiar. Eso ya queda a criterio de cada uno cómo quiera manejar esto. Entonces, por ejemplo, le doy aquí, le doy generar y me genera el valor, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar otro, vamos a darle uno a nivel medio, vamos a darle generar ahí. Aquí ya me colocó dos valores. Entonces aquí, pues si hacemos el cálculo, vamos a colocar un valor cualquiera ahí. Le doy revisar. Me dice que la respuesta incorrecta es 527. Ah, bueno, ya me dio el chivo, vamos a poner 527. Le doy revisar. Respuesta correcta, limpia todos los campos utilizando el método limpiar. Pero podría ser al revés. Si falla, mejor que limpie para que genere uno nuevo. Podría ser. Y entonces ahí, si se dan cuenta ustedes, ya con eso ya tenemos la generación de valores aleatorios en diferentes niveles. Ya revisa el programa. Lo único que faltaría sería agregarle un contador de buenas y de malas. Pero eso está en los videos que les compartí para que ustedes lo puedan ingresar. Pero si se dan cuenta, aquí a la larga, a partir de este primer ejemplo con parámetros, pues ya definimos un ejercicio bastante completo que utiliza diferentes elementos, ¿verdad? Ya generamos aleatorios en diferentes niveles utilizando métodos por parámetros para los aleatorios, para el cálculo también, para hacer el cálculo y la revisión, utiliza métodos por parámetros. Nuevo utiliza el método void y entonces ahí ya combinamos ambos métodos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Todo bien, Ife. Muy bien, excelente. Bueno, ya por el tiempo vamos a terminar ahí, ¿verdad ustedes? Vamos a finalizar con esto. La ventaja es que va a quedar grabado y se las voy a estar compartiendo a ustedes despuesito.